Me llamo Ana Sofía, tengo 39 años y vivo en Sevilla, en un piso antiguo con balcones que dan a una calle estrecha llena de bugambilias. Hace 8 años perdí a Ramiro, mi esposo. Un accidente absurdo en la carretera me lo arrancó de golpe. Desde entonces cada mañana me despierto sola y lo primero que veo es su foto enmarcada sobre la mesita. Esa sonrisa suya me acompaña, pero también me recuerda lo que ya no está. El tiempo no cura nada, solo amortigua. Vivo con esa ausencia como quien carga un velo invisible. Aquella tarde, mientras la luz naranja del atardecer se colaba entre las persianas, sonó mi teléfono. Era Lucía, mi hermana mayor, que vive en Málaga. Su voz siempre tiene un tono maternal, aunque me irrite a veces. Ana, ¿cómo estás?, preguntó. Lo mismo de siempre, ya sabes, respondí con voz cansada. No puedes seguir así, sola todo el tiempo. Voy a mandarte a Mateo, mi hijo. Terminó la universidad en Madrid y necesita desconectar un poco. Te vendrá bien su compañía. No tuve tiempo de negarme, Lucía nunca espera respuestas. Colgó enseguida. 1 hora después sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me encontré con un joven al que casi no reconocí. El último recuerdo que tenía de Mateo era de un chico torpe, con el pelo revuelto y mochila escolar. Ahora, frente a mí estaba un hombre hecho y derecho, alto, moreno, con una camisa blanca que le quedaba perfecta, los primeros botones desabrochados, dejando ver un toque de piel bronceada. Tía Ana, dijo con una sonrisa tímida, usando el diminutivo cariñoso que me hacía sentir más cercana a él. Lo abracé. Sentí su olor fresco, mezcla de colonia juvenil y el aire de la calle. Me estremecí aunque traté de disimularlo. Entramos en la sala. Yo llevaba un vestido ligero color marfil, sin mangas, y encima un kimono de seda azul oscuro que solía usar en casa. Era fino, casi transparente con la luz, y se deslizaba por mi cuerpo con suavidad. Me lo había regalado una amiga hacía años, pero esa noche de repente lo sentí diferente, como si de pronto mi piel quisiera respirar a través de la tela. Hablamos largo rato. Mateo me contó de su vida en Madrid, de proyectos que le ilusionaban. Su entusiasmo iluminaba la habitación más que la lámpara encendida. Yo lo escuchaba con atención, pero por dentro me sorprendía de lo cómoda que me sentía a su lado. En un momento, mientras yo me acomodaba en el sillón cruzando las piernas, el kimono se abrió un poco dejando ver mi pantorrilla. Sentí su mirada detenida en mí, rápida pero intensa. Me ruboricé. Tía, estás muy guapa, dijo bajando la voz, y enseguida se corrigió. Quiero decir, te conservas muy bien. Me reí nerviosa. Ay, Mateo, estoy en otra etapa de la vida. Pero sus ojos brillaban con una sinceridad que me estremeció. No era solo un cumplido educado, me veía de verdad. Y hacía tanto tiempo que nadie me veía así, como mujer y no solo como viuda. Seguimos conversando, pero el ambiente se había cargado de algo distinto. Una corriente invisible nos unía. Él a ratos jugaba con un llavero entre sus dedos, yo, distraída, acariciaba la seda de mi kimono, como si buscara un refugio en los pliegues. Finalmente, al ver que se hacía tarde, Mateo dijo que podía volver a casa de un amigo donde pensaba quedarse. Pero algo dentro de mí se rebeló. Quédate aquí, dije sin pensar demasiado. No quiero estar sola esta noche. Me miró fijamente. En sus ojos había sorpresa, pero también un destello que me erizó la piel. Si tú quieres, me quedo. Ese instante marcó el inicio de algo que jamás hubiera imaginado. La noche en Sevilla era cálida y se escuchaba a lo lejos el eco de guitarras en un bar cercano. El barrio de Santa Cruz nunca dormía del todo. Cerré las ventanas para que no entrara tanto ruido, y quedamos solos en el silencio de la casa. Mateo se había quitado la chaqueta, quedándose con la camisa blanca arremangada hasta los codos. Yo fui a la cocina y, casi sin pensar, me puse a preparar algo sencillo,
unas tapas de jamón y queso, pan recién comprado y una jarra de agua fresca con rodajas de limón. Él insistió en ayudar. Me alcanzaba los platos, encendió la luz tenue del comedor. Mientras yo cortaba pan, sentí su presencia muy cerca detrás de mí. Como si su cuerpo irradiara calor. Por un momento me descubrí disfrutando de esa sensación prohibida. Mi kimono de seda azul apenas me cubría, la tela se deslizaba por mi hombro dejando ver un tirante del vestido marfil. No hice esfuerzo por arreglarlo. Noté la mirada de Mateo discreta, pero imposible de ignorar. Tía Ana, no deberías hacer todo tú, dijo con voz baja. Me gusta cuidar de mis invitados, respondí tratando de sonar natural. Cuando pusimos la mesa, él me sonrió de una manera que me desarmó. Cenamos entre risas. Mateo me contaba anécdotas de su vida en Madrid, los estudios, los amigos, las noches interminables en las calles de Malasaña. Yo lo miraba y pensaba en lo mucho que había cambiado, ya no era un muchacho, sino un hombre con sueños y confianza. Después, nos pasamos al salón. Encendí una vela aromática de vainilla. El ambiente se volvió íntimo, casi mágico. Puse una manta ligera en el sofá, y me senté junto a él con 2 tazas de té de hierbas. Un silencio agradable nos envolvió. Sentía su hombro muy cerca del mío, y esa proximidad despertaba en mí recuerdos de juventud, de caricias olvidadas. Me crucé de piernas y el kimono volvió a deslizarse un poco, como si quisiera jugar con el aire. Mateo me miró. Su voz salió apenas en un susurro. De verdad, Ana, eres muy hermosa. Me quedé sin palabras. Hacía años que no escuchaba algo así. Traté de reírme, pero la risa me salió nerviosa. No digas tonterías, soy casi cuarentona. ¿Y qué? Replicó. Nunca había visto tanta elegancia. Su sinceridad me desarmó. Mis mejillas se encendieron. Y como si el destino quisiera probarme, él extendió la mano y rozó mi mejilla con una caricia suave, respetuosa, pero cargada de algo más. Cerré los ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me quedé quieta escuchando el latido de mi propio corazón, fuerte e acelerado. Mateo, esto no está bien, murmuré. No lo sé, contestó. Solo sé que contigo me siento distinto, más vivo. Nos quedamos en silencio mirándonos. Yo retiré su mano despacio, pero no me alejé. Quería escapar y al mismo tiempo quedarme allí, atrapada en esa tensión que crecía como un fuego escondido. Entonces él me abrazó. Fue un gesto espontáneo, fuerte, cálido. Hacía años que no sentía unos brazos rodeándome así. Me aferré a él sin pensarlo, hundiendo mi rostro en su hombro. Te echaba de menos, aunque no lo supiera, dijo al oído. Yo también lo abracé con fuerza. Fue un momento largo, demasiado largo para ser inocente. Cuando por fin nos separamos, nuestros rostros quedaron a unos centímetros. Podía sentir su respiración mezclándose con la mía. No pasó nada más. Pero en esa cercanía estaba el inicio de algo que podía cambiarlo todo. La madrugada en Sevilla tenía un silencio especial. El barrio estaba en calma, y solo se oía, de vez en cuando, el sonido de algún coche perdido en la avenida. En el salón, la vela de vainilla seguía encendida, su llama bailando como si quisiera acompañar el latido de mi corazón. Mateo y yo permanecíamos en el sofá, uno al lado del otro. La cercanía se volvía casi insoportable. Yo jugueteaba con la taza de té fingiendo concentración en el vapor que se elevaba, pero en realidad estaba consciente de cada movimiento suyo, cómo acomodaba el brazo sobre el respaldo, cómo me miraba de reojo, cómo su respiración se aceleraba apenas un poco. Mi kimono de seda se había abierto más de lo normal. El tirante del vestido marfil se deslizaba de mi hombro, y yo no lo acomodaba. Había una especie de juego invisible, un reto silencioso que me hacía sentir culpable y excitada a la vez.
Ana, dijo con voz baja, mirándome directo a los ojos. No sé qué me pasa, pero contigo todo parece diferente. Quise contestar con algo lógico, razonable, pero mis labios se negaron. Solo alcancé a susurrar. Esto no debería suceder. Mateo acercó su mano a la mía, lentamente como si temiera que me apartara. Yo no lo hice. Sus dedos se entrelazaron con los míos, tibios, firmes. Ese simple gesto me atravesó como un relámpago. Nos quedamos así en silencio hasta que él se inclinó un poco más. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el roce de su barba incipiente en mi piel, su aroma fresco mezclado con el de la vela. Cerré los ojos un instante. No era un beso todavía, pero la tensión era tan intensa que parecía que el tiempo se había detenido. Me aparté un poco buscando aire y me levanté del sofá. Caminé hasta la ventana y abrí las persianas. La brisa nocturna entró fresca, y la seda de mi kimono se pegó a mi cuerpo como una segunda piel. Me sentía vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Mateo se levantó también. Se acercó despacio, quedando detrás de mí. No me tocaba, pero la distancia era mínima. Podía sentir su calor en mi espalda. Ana susurró apenas audible, no quiero hacerte daño. Giré la cabeza y lo miré. Había fuego en sus ojos, pero también respeto. Una contradicción tan humana que me desarmó por completo. No sé qué fuerza me movió, pero mi mano buscó su mejilla. Lo acaricié suavemente como si quisiera grabar ese momento en mi memoria. Él cerró los ojos, inclinándose hacia mi caricia. Solo somos dos personas solas, murmuré con un nudo en la garganta. Él abrió los ojos y la intensidad de su mirada me atravesó. Se acercó más y por fin sus labios rozaron los míos, apenas un segundo como un roce eléctrico. Me estremecí. No era un beso completo, pero sí una promesa. Me aparté de nuevo con el corazón desbocado. No, Mateo, no debemos. Él bajó la mirada, respirando hondo. Tienes razón, dijo aunque su voz temblaba. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de todo lo que habíamos contenido. La línea que nos separaba estaba a punto de romperse. Y los dos lo sabíamos. La noche avanzaba, y el silencio en la casa parecía amplificar cada uno de nuestros movimientos. La vela de vainilla se había consumido casi por completo, dejando un resplandor tenue que apenas iluminaba la sala. Yo sentía el corazón en la garganta, incapaz de ordenar mis pensamientos. Mateo permanecía de pie cerca de mí, y parecía debatirse entre dar un paso más o detenerse. Esa lucha silenciosa se reflejaba en sus ojos, y de algún modo me hacía sentir menos culpable. No era solo yo quien ardía en esa contradicción. Me acerqué a la mesa para recoger las tazas vacías. El kimono volvió a abrirse un poco al inclinarme, y noté la intensidad de su mirada recorriendo mi silueta. Mis dedos temblaron al sostener la porcelana. Dejé las tazas en la cocina y al regresar, lo encontré aún en el mismo sitio con la mandíbula tensa, como si se prohibiera a sí mismo moverse. Mateo, dije apenas con voz apagada, esto no debería pasar. Él dio un paso hacia mí. Tal vez no, pero lo que siento ahora no lo había sentido nunca. Me tomó de la mano, y esta vez no pude resistirme. Su contacto era cálido, firme como una corriente que me recorría todo el cuerpo. Me dejó sin fuerzas. Nos sentamos de nuevo en el sofá, pero ahora mucho más cerca. Yo podía sentir el roce de su pierna contra la mía, el vaivén de su respiración. Intentaba mantener la calma, pero la seda de mi kimono parecía traicionarme, resbalando sobre mi piel y dejándome expuesta. Él levantó la mano, despacio, y la apoyó en mi mejilla. Yo cerré los ojos, inclinándome ligeramente hacia su caricia. Era una ternura que rozaba lo prohibido, pero que me hacía sentir viva después de tantos años. Cuando abrí los ojos, nuestros rostros estaban a un suspiro de distancia. Y entonces sucedió, Mateo me besó.
Un beso suave e inseguro al principio, pero cargado de deseo contenido. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No lo rechacé. Al contrario, me encontré respondiendo con la misma intensidad, como si ese beso hubiera roto un dique dentro de mí. Nos separamos apenas unos segundos, respirando agitados. Yo llevaba una mezcla de miedo y alivio en el pecho. Esto solo será, esta noche, dije con voz temblorosa. Mateo me miró con seriedad, asintiendo despacio. Sí, esta noche. Sus palabras eran un compromiso y una rendición al mismo tiempo. Yo sabía que cruzaríamos la línea, y que al amanecer nada volvería a ser igual. El ambiente estaba cargado, el aire parecía espeso. Mi piel ardía bajo la seda, y la cercanía de su cuerpo me resultaba irresistible. Habíamos pasado de las dudas a la certeza, esa noche sería nuestra. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. La ciudad dormía. Y en mi casa solo quedaba la penumbra. Después de ese beso, ya no hubo marcha atrás. Mateo me tomó de la mano y me condujo hacia el pasillo. Mis pasos eran inseguros, pero no me solté. Sabía lo que iba a pasar y aún así lo aceptaba. Al entrar en mi habitación, el resplandor anaranjado de un farol de la calle se colaba por las cortinas, tiñendo todo con una luz íntima. El aire era denso, cargado de promesas y de silencios. Mateo se detuvo frente a mí. No había prisa en sus gestos, solo respeto y una ternura que me desarmaba. Con manos temblorosas desató lentamente el lazo de mi kimono. La seda se deslizó sobre mis hombros y cayó al suelo sin hacer ruido, como una caricia invisible. Me quedé con el vestido ligero, sintiéndome vulnerable, pero también deseada como no me sentía desde hacía años. Él me miraba sin apartar los ojos, como si temiera que desapareciera de repente. Yo acerqué mi mano a su rostro y recorrí su mandíbula con los dedos. En ese gesto había más que deseo, había necesidad de cercanía, de sentirme viva. Nos tumbamos en la cama. Su abrazo fue firme, envolvente. Sus labios buscaron los míos una y otra vez, en besos que mezclaban ansiedad y ternura. Sus caricias eran cuidadosas, como si quisiera descubrir cada rincón de mí con paciencia. No había prisa, solo una intensidad que me hacía olvidar todo lo demás. Esa noche compartimos confidencias entre susurros, risas ahogadas y caricias censuradas por la propia prudencia, pero cargadas de un magnetismo imposible de negar. La habitación se convirtió en un refugio donde dejé de ser viuda y volví a ser mujer. Cuando amaneció me encontré enredada entre sus brazos. El sol entraba tímido, iluminando el desorden de las sábanas. Mateo aún dormía, respirando tranquilo con una expresión de paz. Lo observé en silencio, acaricié su cabello, y por primera vez en muchos años, sonreí con el corazón lleno. Sin embargo, la realidad golpeó pronto. Sabía que esa noche, por intensa y mágica que hubiera sido, debía quedar como un secreto. Cuando él abrió los ojos y me sonrió, entendí que también lo sabía. «Buenos días, Ana», murmuró. «Buenos días, Mateo», respondí acariciando su mano. Nos quedamos así un rato en un silencio dulce y doloroso. Luego, con voz apagada, dije: «Esto fue solo una noche». «Lo sé, pero nunca la olvidaré», contestó él, mirándome con una intensidad que me estremeció. Al poco rato se vistió en silencio. Yo lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, me abrazó con fuerza como si no quisiera soltarme. «Gracias por todo», susurró. Cuando la puerta se cerró, apoyé la espalda en ella y las lágrimas rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de un torbellino de emociones que no sabía cómo ordenar. Pasaron semanas. En reuniones familiares, cuando cruzábamos miradas, volvía a sentir ese fuego secreto. Nadie más lo notaba, pero entre nosotros había algo indescifrable. Una noche recibí un mensaje suyo. «Ana, tengo algo tuyo».
Tu secreto. Lo leí varias veces sin entender del todo qué quería decir. ¿Un recuerdo? ¿Una promesa? ¿O acaso la intención de que lo vivido no quedara solo en una noche? El misterio quedó abierto como una herida que no sangra, pero tampoco cicatriza. Y en el fondo de mi corazón, supe que esta historia aún no había terminado.